Queridos viajeros, ¿qué tal estáis? Somos Gonzalo. Eduardo. y Sergos de Remas. Vamos a hablar de la que para mí ha sido la serie más rara y bizarra de Marvel Studios hasta la fecha. Me falta por ver por ahí alguna de las antiguas de los 90, que a lo mejor encontramos joyitas, pero en cuanto a series ya más actuales y hechas con medios, bueno, yo voy a decir que es que ni siquiera sé muy bien cómo analizarla. A ver, habré hecho una reseña cortita, sin destripar demasiado la serie, rollo recomendación, así que a partir de aquí vamos a destripar la serie. Vamos también a ser un poco más descriptivos con las escenas porque es difícil hablar de esta serie si no metes un poquito de contexto de las escenas. Y de hecho cambia mucho la historia según en qué episodio te encuentres. En cualquier caso, es una serie que no es más de lo mismo. Y lo dicho, ya a partir de aquí hablamos con spoilers. Destripamos la serie. Que nadie se queje. ¿Qué querías decir, Gonzalo? Que también me parece que es bastante desconocida. Yo ni sabía que existía y no había oído jamás a nadie hablar de esta serie. En su momento salió en la época de, por ejemplo, había salido Dios de un futuro pasado. En 2017, que es el año de esta serie, había salido Logan. La saga de los mutantes, quitando Apocalipsis, parecía que estaba repuntando. De hecho, Bryan Singer es productor de esta serie, también lo es Simon Kimber. Y Fox estaba pisando fuerte por hacer su propio universo cinematográfico de Marvel. Claro, aquí hay un nivel de conectividad entre series de mutantes y películas de mutantes mucho menor. Pero no deja de ser todo Yo, el mismo universo. nosotros por ahora solo hemos visto la primera temporada y el primer episodio de la segunda temporada. Es decir, no sabemos. Es decir, tiene un nivel de conectividad que sabemos que es el mismo universo. Y hay un teaser ahí de. ¡Ah, míralo, míralo! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves eso? Es Xavier. Es la silla de Xavier. Dice, es el hijo de Xavier. No como en las otras pelis. Que yo también tengo que decir, yo pensaba que Legión era diferente. Yo tenía entendido que tenía trastorno de la personalidad múltiple y cada personalidad tenía un poder o algo así, y que algunas eran buenas, algunas eran malas, porque en general era tan caótico que era incapaz de ser una persona heroica, ¿sabes? Era tal descontrol de poderes y personalidades que era completamente y absolutamente villanos, porque además luego tenía el parásito este del Shadow King, ¿sabes? Que tenía como luego una de las personalidades tenía algo raro. Y aquí por ahora no es eso. Entonces, hay otro personaje que ya hemos visto en otra serie que se llama Doom Patrol, que es de DC. Y ahí hay un personaje que se llama Crazy Jane, que es el mismo concepto. Es una chica que tiene personalidad múltiple y cada una de sus personalidades tiene un poder diferente. Y cambia un poco el aspecto de ella además, cada vez que están pilotando una de las personalidades, y está bastante chulo. Pero esta serie no está siendo eso. Por ahora simplemente es. Él tiene ciertos poderes y como el Shadow King es una criatura tan poderosa, le multiplica los poderes o como que actúan juntos o tienen unos poderes un poco diferentes y eso pues hace mucho caos. Que luego te dejan caer como que a lo mejor el protagonista sí que tiene una enfermedad mental, aparte de tener poderes y aparte de... Pero en ese sentido no te lo deja claro del todo. Es tanto... Sí, no, sí, no. La edición de esta serie es una completa y absoluta locura, haciendo que muchas escenas a veces no tengan cierto sentido. Por ejemplo, estábamos hablando, Eduardo y yo, unas cosas como, por ejemplo, ¿quién prende fuego a la piscina? Bueno, ¿no será mejor en vez de ir soltando todo esto? Es que es muy raro, es que estoy muy confundido. Ir pasando por los diferentes temas. Sí, sí, bueno. Yo lo que puedo decir es que eso que dices tú, Gonzalo, es el planteamiento de la serie. Tal como yo lo he entendido, porque, a ver, aquí es difícil decir, no, esto significa esto. Aquí es muy fácil pasarse de listo. Habría que preguntar a Noah Hawley y a los múltiples escritores que tiene la serie y múltiples directores. Yo lo veo como que la serie siempre quiere jugar contigo respecto a qué es real y qué es propio de los poderes de los mutantes. Porque es que además estos mutantes que vemos en esta serie, en el refugio, no son los X-Men. No es rollo tenemos un profesor que nos está entrenando y que sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Somos un grupo de mutantes que estamos como sobreviviendo, rescatando a otros mutantes que han caído en manos de facciones del gobierno hostiles a los mutantes y poco más. Y de hecho pues hasta han tenido pérdidas, está por ahí desaparecido el marido de Melanie y realmente están muy perseguidos por esta facción del gobierno que vemos. Con lo cual, es gente muy Que precaria. también tiene mutantes a servicio. Al menos a uno. No, pero ¿qué has dicho, Gonzalo, que no te he ido bien? Que también tiene mutantes a su servicio. Claro. La División 3. Entonces, es un rollo muy de guerrilla y encima con miembros que no están en sus cabales. Porque, vale, a lo mejor resulta que los problemas de David los produce todos el Rey Sombra. Pero no deja de ser un niño que, a raíz de eso, ha estado con infancia infeliz, una juventud infeliz, ha hecho un intento de abandono del server, de automorisión, que es eso lo que lleva a que acabe en el internado.
Y claro, es una persona traumada. Curiosamente, por las cosas que nos enseñan de su pasado, tampoco me transmiten como que tuviese una infancia terrible. ¿No interpretáis el arranque de la serie con todas esas escenas que van pasando de forma rápida? Que a raíz de las voces que está en su cabeza, sufre rechazo, tiene problemas. No te lo muestran, pero ves a un Sí, pero personaje sufriendo. sí, pero parece que su familia lo intentó muy fuerte con él. Es decir, que no es que sea como que han intentado hacerlo con una cosa más de aquí el Shadow King te ha puteado a tope y nadie ha podido hacer nada para remediarlo hasta ahora. Pero yo no veo, ¿sabes? Como el personaje de la madre y del padre no están ahora, porque no se ven solo como en flashbacks y cosas así. Y el personaje de la hermana no es un personaje, además, que haya cortado contacto con él, que sea cruel con él, que sea mala con él. Como tiene secretos con él, que me parece algo relativamente normal, y encima son secretos de cuando tenía ya 4 años y cosas así. Y una sensación en general de inquietud por un niño que habla con gente que no está ahí, pero que hasta cierto punto me parece normal. Y hay veces que me da la sensación que no termina de estar bien llevada la locura de él. Respecto a lo que dices, a ver, tu familia te puede apoyar, pero tú puedes ser muy infeliz por enfermedad mental, trauma. Y conozco casos reales que la familia hace por lo que sea por ayudar efectivamente, pero la persona no es feliz o tiene brotes psicóticos y esa clase de cosas. Yo lo sigo viendo más como hasta dónde empiezan los poderes suyos, hasta dónde empieza la manipulación del Rey Sombra y hasta dónde sí que empieza cierto grado de locura propio suyo. De hecho, creo que es Sí, aposta, ¿eh? Esa ambigüedad creo que es aposta. toda la serie es increíblemente ambigua, con muchos temas. Y yo creo que la hace una serie interesante, pero no es una serie fácil de entender y yo creo Ni de ver. que no es una serie hecha para que la entiendas. Es una serie para que la veas, disfrutes de un cast de personajes bastante únicos. Es decir, han cogido diferentes personajes que no son tus típicos superpoderes, no son tus típicos poderes de mutante. Son poderes bastante chulos que en general te llevan a pensar un poco en plan de, qué putada de poder y qué pasa si hace esto y qué pasa si hace esto otro y cosas así. A mí me parece interesante que en general los poderes que se ven, menos el telequinético que está por ahí, que yo me olvidaba siempre de quién era. El Uber telequinético, tío. Cada vez que salía, yo estaba en plan abuela, en plan, ¿y ese quién es? Yo digo, es el telequinético. El hombre catapulta, tío, me pareció increíble. O sea, cuidado, un soldado nos está disparando. Aparte y lo manda a Saturno, tío. Es como. Aparte de ese telequinético, que es como muy indispensable para la trama, los poderes que salen tienen como mucho que ver con. Cuando dices indispensable, te refieres a Perdón, lo contrario. Lo contrario, sí, es como muy. Prescindible. Muy poco relevante, muy poco relevante. Los poderes que se ven son como que tienen que ver con la identidad y con. Y con el psique. Y con adoptar diferentes personalidades o Con lo con. mental. Los poderes están súper bien elegidos para ayudarte a comprender ciertas cosas de la serie. Sí, bueno, y es que en general todo es como muy mental, ¿no? Más de la mitad de lo que ocurre pasa en esto que llaman el plano astral. O sea, si comparas todos los poderes que salen, en plan, tenemos telequinético, lo he dicho, prescindible, pero tenemos a Sydney, que lo que hace es que toca y cambia su cuerpo contigo, pero no puede controlarlo, al menos por ahora. Es como el Capitán Ginyu un poco, el de las fuerzas especiales de Dragon Ball. Sí, pero hay como una cosa que cambia y se quedan además los poderes del cuerpo que habita. Y la otra persona está en el cuerpo de la primera. Pero hay también como. Luego hay como una especie como de cambio, ¿no? Como que cuando Sí, se luego pasa. se superponen. Cuando se pasa, en lugar de volver las mentes a los cuerpos, se intercambian. son los cuerpos los que se cambian. Sí. Y eso es muy extraño. Es decir, porque literalmente así es como se escapa de Clockworks David. Porque estaba fuera siendo ella. Correcto. Y de repente el que está fuera es él y la que está dentro es ella. O es aleatorio donde acaban los cuerpos. Como yo lo veo es, por un lado, una forma de hacer original el cambio de mente-cuerpo. Es una forma de seguir jugando con el tema de lo real y lo irreal, porque perfectamente puede ser toda una alucinación. Desde el punto de vista de un psicótico, de no me acuerdo qué pasó. Es como, pues me cambié de cuerpo con esta. Te lo cuenta alguien y parece de loco. Y tercero, es un agujero de guión para resolver la trama. Es decir, ¿cómo hago que David escape? Pues ya está, con este poder. Es y juega también con el tema que tiene sobre todo la primera mitad de la temporada, que es tener superpoderes te puede causar unos enormes problemas psicológicos. Claro. De hecho, la serie, la temporada 1 se divide en el tramo del hospital mental.
que es el principio, es la introducción, que es cuando más juegan con el tema de este tío está loco, este tío tiene poderes. Luego viene la parte de David acaba en manos de estos mutantes para ayudarle. Y luego está el tramo final en el que el Rey de la Sombra se apodera tanto de David como de sus compañeros y estas personas tienen que escapar para librarse de él y evitar que el tipo se escape y desmadre el planeta entero. La cosa es que este poder luego también nos ayuda a comprender que en esta serie quién está en qué cuerpo puede cambiar y que no todo lo que ves puede ser lo que parece, porque luego es un tema muy recurrente. Luego, más personajes con poderes interesantes. Tenemos a Tonomi, Autonomy, Sí, el algo que así. lleva siempre el rifle. bueno, yo diría el que tiene el poder de la memoria. Sí, pero es que me hace gracia porque teniendo esos poderes siempre va con una ametralladora o un arma de fuego. O sea, en todas las escenas lleva eso. Parece una especie de partisano. Así, vestido muy elegante y tal, y entonces su poder es memoria. Tiene memoria perfecta, recuerda absolutamente toda su vida y puede revivirla y analizarla en cualquier momento, pero con el ritual adecuado puede hacer lo mismo en las memorias de otros e incluso puede hacer viajes a la memoria con grupos de gente y pueden ir viajando y analizándolo. Y eso ya es un entrenamiento para lo que va a haber en la serie de que va a ser una cantidad constante de flashbacks, de vueltas atrás, vueltas adelante, qué estamos viviendo, esto es real, no es real, ahora estamos aquí, ahora estamos allá, ahora estamos en una interpretación diferente de la memoria, ahora estamos en la memoria vista desde otro punto de vista. Claro. Muy creativo, muy interesante. Sí, aquí yo ya veo que no a Halley. A ver, yo no me he visto Fargo, pero sí que he visto esta y Alien Earth. De hecho, Alien Earth está comentada enterita en el canal. Está claro que tiene obsesión con el tema de la memoria y cómo la memoria te define como individuo. Porque en Alien Earth jugaban todo el rato con la idea de que lo único que hacía que los niños siguiesen siendo niños una vez eran transportados a los cuerpos sintéticos eran sus recuerdos. Y sin esos recuerdos ya no eran los niños. Y era lo único que les seguía legitimando como personas barra individuos. Aquí es igual. Según lo que recuerde David o lo que no recuerde David, es más, David Hallow, el hijo adoptivo de los Hallow, o es el hijo de Charles Xavier, o es perfectamente una vasija en la que se ha metido el Rey Sombra. Y esos viajes de los que hablas, de meterme ahí y entender de dónde vienen los problemas, los bloqueos mentales, son otra gran columna, otro gran pilar de toda la trama. Y está muy bien usado. Y aquí, antes de que sigamos hablando del resto del grupo, me parece que el tono de introspección, superponer recuerdos con las escenas presentes, flashback, a mí sí que me parece que está muy bien metido aquí. De hecho, a mí Legion me gustó más que Alien Earth, bastante más. Es bastante más interesante. Sí. Tenemos a Melanie y a su marido Oliver, que a mí me causaron un poquito de confusión, porque no terminé de entender Sí, por qué No son Oliver, mutantes, creo yo. Yo hablaría de otros personajes antes que de ellos. como por ejemplo, has mencionado a Sidney. De Carrie y de Kerry. Carrie y Kerry tienen un poder muy extraño que es que su poder mutante simplemente es que aunque son dos individuos, pueden, si quieren, compartir un mismo cuerpo. Pero parece ser que el que suele tener como la presencia dominante es el hombre. Carrie, sí. O sea, no parece que hagan lo inverso de que... No, parece... Es que la cuestión es que no sabemos si es porque sus poderes funcionan así o está asociado a las necesidades emocionales. Porque hay una sensación de codependencia muy fuerte entre ellos dos y de hecho hacen referencias a eso cuando les encierran en el falso psiquiátrico. Y al final tú ves que eso en cierto sentido les pasa factura. Está por un lado Carrie, que es como el hermano mayor, responsable, trabajo, y soy el que te lleva en mi cuerpo casi todo el tiempo porque no está pasando nada interesante, pero él está envejeciendo más que ella porque parece que solo envejecen mientras están fuera y activos. Y en cambio ella, en cierto sentido, es como, vale, sí, parece incluso más fuerte que una persona promedio, pero yo en mi mente los mutantes en general tienden a serlo, incluso aunque su poder no esté íntimamente relacionado con la fuerza o con la resistencia. Y en ese sentido, pues tiene una personalidad más de una persona que está un poco desconectada con la vida porque solamente está activa en momentos que genuinamente le interesan y si no, está completamente, pues como sería una persona que desaparece en su cuarto o que está en un rincón sin decir nada ni hablar con nadie, salvo susurrando a su persona de confort. Y es un personaje muy interesante, aparte, porque son esas dos caras de la moneda en la que son personajes extremadamente útiles, cada uno en lo suyo. Carrie más que Kerry, en mi opinión. Es el típico científico que es que hace plot science y te construye lo que necesita que te construya. En plan de, Carrie, construyenos un descuangilifulizador de no sé cuántos. No sabemos lo que es eso, pero te lo construye.
Sí, luego siempre tiene los aparatitos con los que le hacen pruebas a David, el tubo de la resonancia, al final el último capítulo tiene estos láseres que le medio encierran, luego tiene la diadema con la que hasta cierto punto bloquea al Rey Sombra. En ese sentido, bien. Yo me habría hecho falta quizás ver más de estos dos, porque de Ptonomy vemos un poquito el pasado, cuando estamos viendo esas escenas en el psiquiátrico creado por el Rey Sombra. Sidney es la pareja de Legión, entonces vemos bastante desarrollo de ellos dos. Melanie y Oliver, que también son parte del grupo, tienen también de su desarrollo, pero estos dos no tienen desarrollo de su vida. No sabemos cómo han llegado ahí, no sabemos cuál ha sido su problema, les vemos interactuando con el grupo, siendo útiles, sí, pero no vemos qué traumas arrastran. O al menos a mí no me quedan claros. Es lo que a lo mejor he hecho en falta. Sí que debo decir que los personajes me caen bien, pero no podría decir que me flipan tampoco. Creo que se encaja muy bien con la historia que están contando, pero es rollo como que me he Sí. enamorado de estos personajes, oh Dios mío, son mejores personajes que he visto jamás. Creo que existen para ir tocando los temas de los que habla la serie. De todas maneras, estamos hablando mucho de los mutantes secundarios y no hemos hablado de Daden Stevens en el papel de David. Dan ¿Qué os Stevens. parece? A mí me parece que él lo hace bien, pero no estoy seguro de si es el mejor cast. Ok, Me parece una curioso. persona muy luminosa, de manera natural. Y si quieres comentar tú la sensación esta que tuviste, que en unas escenas te parece... A ver, a mí lo que pasaba con él es que saltaba como de forma muy extrema a ser como una persona como bastante insegura, bastante como bloqueada Catastrofista. por su condición de no saber muy bien qué es lo que le pasa, a de repente tener como estos momentos de poner como una cara como súper intensa de soy como súper malo y súper poderoso. No sé, como que se me hacían unos cambios en sus rasgos faciales como demasiado extremo. Y no sé, puede ser que... No sé, simplemente me parecían Yo veo lo que una dices. división de actuación como un poco como curioso, como demasiado, como pasar de forma demasiado extrema a un personaje que está como, no sé, ver estos recuerdos me está afectando demasiado, a de repente estar en modo con cara de supervillano y luego de repente como a tener muchísimo control. Bueno, esto no es tanto de la actuación, pero como que luego de repente supongo que tienes que pensar que el tío pues lo que tiene es un potencial increíble porque en cuanto empieza como a tener la noción de que lo suyo es que tiene poderes, controla de forma súper eficiente lo del palacio mental hasta el punto de que puede tener el picadero mental con su novia. Ese concepto fue muy No chulo. sé, como que hay muchos extremos con este Sí, sí. Luego de personaje. repente a mí se me hace muy risueño y dulce. Para una persona que se supone que está tan atormentada, que lleva 6 años encerrado en un psiquiátrico completamente drogado, que antes era un drogadicto tóxico para con su familia y consigo mismo, y que ha estado viviendo una tortura mental por una criatura increíblemente malvada y poderosa, y está atormentado también porque tiene sus propios poderes y no es capaz de controlarlos, luego está como, oh, sí, jo, es que te quiero tanto, un montón de muchísimo de tal. A mí simplemente explicadme lo que está pasando y yo voy a estar de acuerdito con todo. Entonces es como, a mí me parece que, aunque luego en los momentos de movimiento, tal, transmitir emociones, el actor lo hace bien, yo me pregunto, ¿este es el personaje que debería de ser, cómo era, David Hallow? David David Hall. Hallow. Porque es como que me desencaja un poco ese tono... Una pregunta, ¿habéis visto algo más de él? Aparte, ¿habéis visto algo más de él? De este actor. Era la bestia Era la en La bestia. Bella y la Bestia Era bestia con y el es lo único que he CGI. visto. Y ojo, visto porque, claro, solo sale él como actor al final. Yo no sé si salió en Downtown Abbey. No sé si es el que creo que es. El actor, ¿cómo se llamaba? Dan Dan. Stevens. Como Ray Dan Stevens, Stevens. pero en vez de Ray, Dan. Ojo, Gracias. a mí este actor me gusta, hasta el punto de que me gustaría verlo en más papeles. Lo primero que has dicho, Gonzalo, que me llama la atención, ¿no te parece el mejor cast? A ver, Legión es verdad que los cómics tiene cuerpo de personaje de Marvel, es decir, está mamadísimo, aunque tenga 75 años. Y luego, y me llama la atención que no esté en esta serie, ni parece ser que esté, ni se lo espera, es la cresta. Legión, en los cómics, tiene un pedazo cresta punky que no puede con ella. De hecho, no es un tío con una cresta, es una cresta con un tío. Y ese aspecto aquí no está. Llega un momento en la serie que lleva como una gabardina y la diadema que le construye Cari y pensaba yo viendo la serie, porque de Legión solo he leído su aparición en la saga del Apocalipsis, que es al principio.
que pensaba que ese aspecto con la gabardina, camiseta con el triángulo y la diadema era su aspecto de los cómics, pero luego he investigado y no. Siempre ha llevado un aspecto muy anodino, exceptuando la cresta. Entonces es verdad que a nivel estético no se parece. Luego... Es que es cierto que, perdona, es un personaje que en concepto es súper punky, porque el rollo, personalidad, descontrol. Y yo sí tengo recuerdos de verle así como muy punky, y aquí es que es muy suburbano. Ya, es como un tío random. Bueno, es un tío random al principio y luego sí que le da una estética propia. Luego también lleva como este uniforme en el psiquiátrico como naranja y con rayas que digo, parece el típico traje que hacen en muchas pelis de superhéroes, que no es un traje, no es un super traje, pero recuerda al traje. No sé si me estoy explicando o si a lo mejor os ocurre algún ejemplo. Sí, bueno. Mira, ¿os acordáis de las series de Arrow, de Flash y de la Arrowverse y todas estas? Sí, Que yo aparecían no las he visto, múltiples... pero he visto. Vale, en esa serie aparecían múltiples héroes con trajes que eran poco más que chaquetas de medio cuero, que no eran super trajes. Pero los colores, las formas de los trajes recordaban a... Pues a mí el traje que lleva David en esta serie al principio, en el psiquiátrico, me parece ese tipo de traje. No un super traje, pero uno muy colorista, que te puede recordar la estética de un TVO. Luego está la parte, hay muchas escenas que van Sí, a normal. lo de que veía. Yo a veces veía escenas y digo, tengo que admitir que me resultaría fácil imaginarme un cómic. ¿Sabes? En plan de. Si dices eso, más o menos he logrado dar a entender lo que quería decir. O sea, que tiene una estética muy propia el personaje en muchos momentos. De cara al final, lo dicho, lleva su gabardinita y demás. Y luego me ha llamado la atención lo que ha dicho Edu, porque es verdad que, a ver, que un actor pase de un registro a otro inmediatamente no es síntoma de ser muy buen actor. Por eso os pregunto también si habéis visto algo más de Dan Stevens, porque hablar de él como actor solo con esta serie es precipitado. A ver, también les pasa que es que como no te queda a lo largo de toda la primera temporada, no te queda del todo claro en qué momento usan sus poderes y está siendo del todo él, o está un poco ahí el rey oscuro este, el Farouk, un poco tomando las riendas, no sé en qué momento como todo es tan ambiguo y tan confuso, no sé, yo simplemente digo que la interpretación de él contribuya a yo estar pensando, a ver, ahora está poniendo como una cara como muy de, ¿sabes? Como de completamente malo de, mirad qué poderoso soy yo. Y yo pensando, esto es que el Dan está como flipado consigo mismo, en plan diciendo, ostras, soy poderosísimo. O es que el Rey Oscuro ahora está tomando las riendas. A esa No sé. pregunta es a lo que yo me agarro para justificar cómo es el personaje. Pienso o quiero pensar que, como quieren jugar todo el rato contigo de qué está pasando, precisamente es eso. Pienso que al principio David ni siquiera sabe cuál es su propósito, pero de pronto descubre que a lo mejor sus voces no son voces, de verdad son personas hablándole telepáticamente, descubre que tiene poderes y entiendo que eso a nivel de historia pueda decir, oye, resulta que todo mi trauma tiene una explicación y puedo seguir adelante. Luego sí, hay estrellas a las que se ha librado de la influencia del Rey Sombra y puedo ver a ese personaje que describías tú, Gonzalo, más dulce, más entrañable. Y luego, efectivamente, los momentos en los que se le va la flapa y pone cara de malo malísimo, puede ser perfectamente porque el Rey Sombra está detrás. ¿Quiere decir que esté bien ejecutado y que no hay momentos que choque? Hay momentos que choca y que no terminan de entenderse. Pero yo me aferro un poco a esa Ojo, explicación. a mí me cae bien, pero me pregunto, ¿este es un personaje que me debería de estar cayendo bien? Me parece que lo hacen lo suficientemente bien como para que empatices con él, porque empiezas desde su punto de vista y realmente a lo largo de la historia él va consiguiendo cosas. Sale del psiquiátrico, se echa novia, hace un grupo de amigos, descubre que tiene poderes, aprende a controlarlos, se libra de sus perseguidores, tiene una misión, que es detener al Rey Sombra, descubre de dónde viene, cuando está encerrado en su psique y hace la... Está la escena de las pizarras cuando empieza a preguntarse cómo detener al Rey Sombra. O sea, es un tipo que va consiguiendo cosas en la vida, va consiguiendo objetivos a raíz de su esfuerzo. Yo entiendo que salga adelante y que empatices con él, porque lo que quiere este hombre es lo que queremos todos: tener salud mental y vivir feliz. Entonces es fácil llevarte bien con un personaje que quiere algo tan sencillo. No, sí, sí. Pero soy de la opinión que podrían haber ido con un personaje mucho más gris y atormentado, como alternativo, ¿sabes? Tal vez, pero luego no es tan difícil de llevar eso. O sea, hay gente que lo sabe llevar muy bien, pero mucha otra gente no lo sabe llevar bien. Y es que además, es que creo que ni siquiera es el objetivo de Noah Hawley en esta serie. Es decir, si pones un tipo raro, el tipo es raro. Yo entiendo que David aquí es raro por las circunstancias que le rodean. Sean cuales sean, y entiendo que eso es un poco la moraleja de, oye, mira, puede ser normal, pero si tienes una enfermedad mental o poderes mutantes, puedes tener muchos problemas. Esperamos que Dan Stevens como David ha probado.
Paso tiene que ir a septiembre. Sí, el personaje es muy agradable. Bueno, creo Melanie que Burr. Durante mucho tiempo yo estaba como, ¿va a ser mala en realidad? Pero no, solo van por el rollo de, es misteriosa. Y llegan ya los últimos episodios de la serie y me parece súper trágico. Es decir, la tía está empecinada en salvar a su marido, que está vivo porque el guión dice que está vivo, porque tampoco me queda muy claro cómo se supone que acabó en el plano astral, ¿sabes? O sea Es que decir, no es cosa mía, porque yo tampoco entendí eso. Yo no sé por qué Oliver estaba dentro de la mente de David. es tan secretista con sus asuntos que ni siquiera se los cuentan. A Oliver le introducen en el capítulo 4 o 5, le introducen tarde y le introducen un monólogo muy 2001. Yo creo que esta serie sí que he llegado a confirmar que está inspirada en los trabajos de David Lynch, lo que justifica lo ambiguo y lo onírico que es todo. Pero yo creo que también hay ínfulas a 2001, porque hay toda esta especie de escenarios asépticos, súper limpios, en el que hay un personaje que está examinado por fuerzas que no llegamos a ver o vislumbrar. Y cuando empieza esa escena de Oliver en la sala como de hielo, que es como la zona profunda del plano astral, es súper interesante. Luego el actor tiene unas facciones muy únicas. Y una manera de hablar muy curiosa también. Sí, sí. Y yo me pensaba que era una especie de manifestación de la mente inconsciente de David. Es A ver, esta serie, no hay episodio, creo, en el que no haya algún que otro momento que te den ganas de mirar, si estás yéndola con alguien, de mirarle en plan de ¿qué está pasando? Y la otra persona te hace. Porque durante toda la serie, Eduardo, ¿qué está pasando? No lo sé. Sí, yo hubo unos cuantos momentos en los que estaba como diciendo, menuda idea de olla. Ojo, a mí me gusta la serie, ojo, pero ha habido momentos Sí, que he sí, dicho, sí, o sea, es muy entretenida, pero... pero ¿habéis tenido también vosotros momentos de decir, no puedo más con este rollo, necesito una pausa? A ver, hemos visto como 1 o 2 episodios al día, como mucho, ¿sabes? Y la veíamos comiendo o cenando. No se nos hacía tan dura, porque luego la dejábamos, o sea, terminaba el episodio y yo me tengo que ir al trabajo, nos poníamos a hacer otras cosas y tal. Entonces, la hemos dosificado bien. Pero vamos, estamos siguiendo viéndola y hemos dicho, hemos empezado con el primero de Yo la la he segunda visto más o menos a ese temporada. ritmo, ¿eh? Me habré visto un capítulo y medio por día. Pues esta sí que ha sido ¿Tú muy... te la has visto entera? Yo me he visto la primera temporada. Solo la primera temporada. No sé por qué tienes en mente, Gonzalo, que iba con ambición de comentar toda la serie, ¿no? Ya sabemos que los podcasts van temporada o película a película. Y no, a ver, yo me la he visto así, episodio por día más o menos, algunos me he visto 2, es verdad. Y había momentitos en los que decía, uff, a ver, me gusta esto, pero hay cosas que me parecen ya demasiadas. O hay cosas que ya he entendido hace rato. No hace falta que te recrees tantísimo. A ver, también voy a decir, ¿me gusta más que Leonard? Sí. Noah Hawley es el tipo de narrador de historias que me gusta consumir a menudo. No. Yo admito que soy un poquito más de la narrativa visual y algo un poco más, si quieres decir masticado, sí. No me gustan estos niveles de eso, rollo onírico. Pero en su liga esto está bastante bien. Sí, sí. Es muy entretenido de ver. Pero vamos, ¿algo más que añadir de Oliver Claro, o y de luego, Melanie? a ver, Melanie Ben, pues no sé si realmente era mutante o no, que es humana al final, está buscando Oliver a su sí es marido mutante, tiene una lo especie de encuentra, pero habilidades su marido... extrañas. ¿Perdona? Oliver sí que parece mutante, es decir, tiene un control sobre el sonido, las vibraciones. No lo sé. ¿Qué es esa Gonzalo, escena? No lo hay entiendo. una O escena que sea, es cuando están a punto de darle las balas, que empieza a mover el sonido y crea una claro, serie de escudo envolvente. claro, pero están en el plano astral. Está haciendo un escudo envolvente. Yo es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sí, tipo director de orquesta y se ponen, no eran notas, eran letras, ¿no? Como a Eran bailar. letras. Se ponen letras como a bailar. ¿Qué están haciendo las letras? No lo sé. No parece que consiga hacer nada con las letras. No, pero piensa que cuando les está haciendo el escudo, ocurre simultáneamente a cuando Lenny, el personaje de Aubrey Plaza, está a punto de matar a Sidney y a Kerry, ¿era la chica? La otra chica, la que era la otra personalidad de Carrie. Sí. Pues cuando está a punto de matarlas, que de hecho hay un homenaje al cine mudo en esa escena, dice, espera un segundo, ahora vuelvo. Sale de la mente astral, o sale de ese nivel del psiquiátrico que ha creado ella, despacha a Oliver y hace caer el escudo. Entonces entiendo que eso sí que era una protección real. Si no, el Rey Sombra no lo habría frustrado. Claro, pero como lo frustra, no sé lo que estaba haciendo. Yo entiendo Porque lo que que decía que Oliver, estaba estando ahí, tiene que tener algún tipo de poderes mentales. Luego, Melanie no llega a hablar telepáticamente con David. No, solo piensa para que él le lea la mente. Bueno, yo pienso que la inmensa mayoría de personas que hemos visto aquí tienen habilidades. Yo es que me busqué un poco información sobre el personaje y decía que era humana, pero vete tú. No, no, sí, sí puede ser.
Que por cierto, la mayoría de personajes de aquí no he visto que tengan una contraparte en los tebeos. Creo que son bastante originales todos de la serie. Lo cual está bien. El Rey Sombra sí que tiene algunos personajes en los cómics que me recuerdan poderosamente. Obviamente Yo David lo sí que es de los busqué, cómics. yo lo busqué y el Amal Farouk y el Rey Sombra he visto diseños de cómic. De hecho, creo que sale en X-Men 97. Lo que pasa es que en X-Men 97 iba con Tormenta. No sé si es el mismo personaje, pero el concepto se me hace muy parecido. Pero bueno, es de estos tipos de entes de Marvel que acaban poseyendo a los mutantes, como puede ser la misma Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix es igual, es como me atrae el poder de Jean Grey y juntas somos un cóctel de poder nivel Omega. O sea, no está chulo. Hay No, otro no, personaje. sí. Y si vamos a hablar ya de Rey Sombra, ahí es cuando tenemos que hablar. Muy interesante, ¿Preferís muy hablar molón. antes del personaje de Clark y el otro tipo que está persiguiendo al grupo durante gran parte de la serie? Aunque sea así Ah, de pasada. Clark es el de División 3, Sí, el Sí, que le interroga el al que, el principio que a le cámara queman. lenta. Muy chulo y su aspecto con el traje granat y la quemadura y el bastón con la cabeza de lobo es muy bueno. Perfectamente, yo veía algunas escenas del quedado separados mirándoles y digo, esto podría ser una viñeta de un cómic, el diseño es buenísimo. De alguna manera le queda súper bien la cicatriz, ¿sabes? Porque Ah, está muy bien hecho el maquillaje. A mí me recordó un poquito a Silco. y a Silco, sí, es interesante, es una buena comparación. Que curiosamente me cae bien también el personaje, me parece que casi todos los personajes me gustan porque me parece que tienen reacciones muy reales a los problemas que les están pasando y lidian de maneras bastante razonables con ellas. Hablan entre sí, razonan, ves que se convencen unos a otros. Me parece una escritura muy inteligente en general la serie. O sea, no tengo momentos, o sea, la serie es muy loca en lo que ocurre, pero el cómo reacciona la gente es como muy de personas Consecuente. reales reaccionando al what the fuck. Sí, sí. Vale. Y luego está este personaje que acaba muriendo a manos del mismísimo Rey Sombra, que tiene así el pelo Es que afro, le no me hace un quedé con el Vecna. nombre. Le hace un Vecna. Sí, el Le hace un asesino Vecna. este de la División 3, que resulta que tiene poderes y lo aprovecha muy poco. Como invulnerable a todo. Y una especie de arrastrador Y tipo es como, Caliban. y es como que puede transformarse en las personas que toca. Sí, en algún Pues es que lo momento. utiliza como una vez y media. Ya. Hombre, a ver, como perseguidor de inicio de la serie no está mal. Luego les mete unos cuantos apuros, sobre todo cuando llega a la escena del faro y están hablando con el psicólogo, que de hecho es él, cambia el aspecto. A mí me gusta. Sí que es verdad que el problema es que al final no hacen nada con él. Yo creo que no es tanto que no use los Él, poderes, sino que no tiene un papel al final de la temporada. él era bastante interesante porque era un tío que entre el aspecto y los manerismos era muy inquietante. Y la cara de Pero actor. es cierto que al final lo que tiene es como que lo utilizan simplemente. Es una cosa que narrativamente a mí me gusta mucho hacer cuando hago partidas y esas cosas, y que me parece muy interesante, que es traspaso de amenaza, que es que si tú tienes un villano, haces que un villano más grande se cargue a ese villano para transferir todo el peligro que tenía ese primer villano, se lo A coge otro el otro. villano. Sí, como decía Qui-Gon Jinn, siempre hay un pez más grande. Eso está bien. Sí, que ojo, el Rey Sombra no lo necesitaba mucho, por eso es un poco decepcionante. Porque el Rey Sombra, en mi opinión, ya ves una amenaza genial en una escena que sí que había visto online, rollo de, qué chula esta animación, que es cuando le coge el cuerpo a David y ven una grabación de cómo va por la División 3 y viene con un montón de soldados a por él y es como que les para, les mata y les hace polvo. Así como rollo, como un pam, saludos y adiós. Y les hace polvo a todos y es como ahí, ahí ya no necesitas más. A mí algo que me agradó de esta serie, y me parece que es el momento de comentarlo, ya que dices eso, es que yo muchas veces en muchos podcasts, reseñas, hablo de la Christopher Nolanitis, ya tengo hasta un short donde lo explico, de el realismo sacrificando el toque comiquero, pero es que esta serie es comiquera. Tiene momentos muy fantasiosos, tiene mucho color, no es una serie apagada, no es una serie con fotografía gris y triste, tiene momentos muy surrealistas, como cuando salen de las instalaciones de la División 3, cuando Legión ya ha arrasado con todo, y aparece ese comunicador enorme en el que está Cari hablándoles, y aparece, hay un plano contrapicado de los personajes hablando con Cari a través del comunicador, proyectándolo a él enorme, y yo pensaba, esto, en efecto, como has dicho tú, Gonzalo, un par de ocasiones en este podcast, es muy viñeta de cómic y eso me moló. Y esa secuencia de David entrando en las instalaciones y cargándose a todos, sumergiéndoles en la tierra, que curiosamente es muy parecido a lo que vimos en X-Men Apocalipsis con Apocalipsis, pero mucho mejor hecho en mi opinión. Te tomas más en serio un enemigo que te puede sumergir o materializar con un muro, y ese momento estuvo genial. De hecho, otra secuencia que me flipó fue cuando están en el faro,
el perseguidor de la División 3 se desvela y empiezan a correr todos ametrallados desde fuera y tienen que saltar. Esa secuencia me gustó mucho. Cuando llegan los soldados junto con Clark y dicen, no, vamos a matarlos a todos, y llega Legión y en 2 gestos les amontona una pila de cuerpos humanos, también me gustó mucho. La acción de esta serie está bastante bien. La acción superheroica de esta serie no decepciona. Sí, no hay mucha acción, pero la acción que hay está muy chula. Yo me esperaba que no iba a haber nada, con lo cual para mí fue una grata sorpresa. Y dije, oye, pues mira, no se me olvida de dónde viene esto. Esto viene de un Bueno, cómic. yo ya flipé, ya te digo, con el señor telequinético este, que era en plan de... ¡Woo! Las cosas las manda. Ah, bueno, menos mal que lo mencionas. La secuencia cuando rescatan a David del primer capítulo, Es bastante muy buena. buena, ¿eh? Creo que es de los mejores momentos de la temporada, sinceramente. Hay Y unos mención planos también... largos que de repente parece que se convierten como en vista de dron y tal. Está muy guay. Mención especial también a la escena en la que David está atrapado en su inconsciente, aparece su otro yo y empieza a recrear su historia y la del Rey Sombra mediante esa secuencia con las pizarras. Está muy chulo, sí. Que Y me además encanta que es como cuando visualiza a su propio padre, curiosamente, hace un monigote muy parecido a lo que vendría a ser Xavier, porque eres calvito. salvo porque camina. Salvo porque camina. Pero ojo, es que ese concepto también es muy de los cómics de los X-Men, ¿eh? Es muy frecuente que Charles en los cómics a veces salga de su cuerpo tipo Doctor Extraño y tenga duelos mentales con otras entidades en una especie de eso, plano astral. Y hay una secuencia en esa escena de las pizarras en las que Charles, el monigote de Charles, se enfrenta al monigote al Rey Sombra. Y eso, por ejemplo, ha salido en X-Men 97. O sale, por ejemplo, en Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. O sea, es algo muy también, de nuevo, comiquero. O sea que yo, en ese sentido, muy, muy satisfecho. Vale, pues... ¿Queda algún Por otro cierto, tema me gustaría así? hacer una recopilación. ¿Qué poderes tiene David? Como Es mínimo, telequinético, telequinético, es telepático. telepático, Desde pero luego, puede telequinético controlar la también. materia. Porque en un momento dado, cuando va a cargar contra el Rey Sombra, que está dentro del cuerpo de Kerry, se pone a correr los dos súper rápido y empiezan a mover energía alrededor suyo. Entonces, algún tipo de control sobre la materia tiene. Y creo que es lo que justifica que pueda provocar el incendio en la piscina quemando a Clark. Eso no está claro, pero... Yo hasta que vea No tiene algo que me mucho lo sentido. explique, lo voy a pensar así, ¿eh? A ver, es que es verdad que al principio de la serie, cuando está en el hospital, dicen, no, es un mutante nivel Omega. De hecho, podría ser el más poderoso que hemos encontrado nunca. Y en los cómics de los X-Men es muy frecuente que hay un mutante que te dicen, es nivel Omega. Puedes sacarte, qué sé yo, una pistola turbosónica del sobaco y va a funcionar y va a ser arrasadora. Yo me creo que David puede hacer casi de todo después de que me den ese argumento. Por la idea que yo tengo de los mutantes nivel Omega. No sé, a mí es que sobre todo con esa escena a mí lo que me dio la sensación era al tío es como que le estaban hablando en su mente de alguna manera, supongo que tenían también como algún... Él estaba con la piscina y de alguna manera alguien le estaba hablando telepáticamente y le estaba diciendo tienes que sumergirte en la piscina. Es decir, no, a mí no me da la sensación de que esa explosión la causara él, la causara David. Sumergido, A está mí, protegido. no ya, pero que él está completamente desconcertado, o sea, no sabe lo que está pasando. Sí, a mí me parece lógico que sea él el causante de la explosión de fuego. Pero luego hay otros poderes, por ejemplo, la conexión con el plano astral y la teletransportación, que no tengo claro si son de él o son del Shadow King. Esto es posible que lo acabe dando respuesta parcialmente, porque no creo que dé una respuesta como tal en las siguientes temporadas. Pero no, yo sigo pensando que es un mutante que es capaz virtualmente de casi de todo. Sí que me quedo también con el concepto de que quizás lo que le está faltando es descubrir por sí mismo de lo que es capaz. Entonces, un poco las expectativas que tengo de cara a la segunda, que esto sí que no me he visto nada, así que estoy como cualquiera que no se lo haya visto, a la expectativa de ver A algo mí así. me parece comprensible que no descubra sus poderes porque no le dejan tranquilo. Es decir, no, sí, me parece que está muy bien metida esa trama. De hecho, creo que justifica mucho de lo que podrían ser agujeros de guión. Que realmente es un tipo que está contenido porque tiene que estar contenido, porque si es tan fuerte como nos lo están diciendo, va a ser imparable. Entonces, los conflictos van a tener que ser mentales todo el rato. Para que no se cargue el planeta directamente, que es que Legión puede. Y yo creo que ya podríamos hablar de el Shadow King, que hemos ido hablando y lo hemos ido tocando, pero es que Aubrey Plaza es que es un tesoro actoral. Tiene una presencia, tiene un carisma, se come las escenas de una manera. Tiene Y mira muchos que estilos a a lo mí, largo de la temporada. sobre todo, pero es que curiosamente es una de estas personas que dices, está actuando súper bien, pero al mismo tiempo nunca deja de ser ella. Bueno, tú no sabes cómo es ella. Bueno, no sabes cómo es ella, pero es como, tú ves que en general todos sus personajes y en todos tiene una especie como de magnetismo que tú dices, oh, es que es una mujer muy atractiva. Es una mujer muy atractiva, pero es que tiene una personalidad también que es como que nunca dice las cosas como te esperas que las va a decir y siempre es como,
como que siempre te tiene como muy activo escuchándola, ¿sabes? Porque siempre le pone como un toquecillo a una palabra, un toquecillo a una manera de decirlo, una manerita en la que parece que está medio jugando contigo cuando habla. Es una persona, es que es muy interesante escucharla. A mí me gusta cómo interpreta ese personaje porque es como mucha energía de Beetlejuice. Un poco. De Tim Burton. Sí. Como que este rey oscuro o lo que sea es tremendamente poderoso y malvado y da mucho miedo, pero al mismo tiempo ella como que le pone como ese toque un poco cómico. Y además que hace que sea muy, muy entretenido verla. Hay una cosa que me gusta de su representación del villano, que es, hay villanos que parecen que viven amargados. Pero ella dice, si voy a existir siendo una villana, o un villano, o lo que sea, lo voy a hacer para mi disfrute. ¿Sabes? Lo voy a hacer y voy a disfrutar de la vida siendo tremendo villano, atormentando a la gente, y me lo voy a pasar súper bien. Y voy a ponerme creativo, y voy a meterme con vosotros, y voy a meteros en todas las putadas, y encima se nota que me lo estoy pasando bien. Que me parece que es un tipo como de villano sádico, que bien escrito y bien llevado. A mí me parece mucho más terrorífico que un villano estoico, solemne, que es como, oh, no, te hago daño porque debo, o porque está en el destino, o es mi ser, o... Es como, hay veces que simplemente esta cosa de maldad de, es que disfruto jodiendo a la gente. Y entre eso, lo bien caracterizado que está la versión masculina, que da muchísimo miedo. Y que se respeta mucho al villano porque es poderoso, terrorífico. Todos los personajes le tienen un miedo clarísimamente. Incluso villanos temporales se convierten en ovejitas cuando se dan cuenta de que tienen que lidiar con eso y de repente, ¡pum!, alianzas. Alianzas porque ven ese villano y dicen, es que esto da mucho, mucho, mucho miedo. Y en la escena de las pizarras te explican claramente que si se llega a apoderar el cuerpo de David, va a poder cargarse el planeta. Entonces ya a nivel de guión te queda muy claro lo que hay en riesgo. Es decir, si gana él, el mundo entero se va a la mierda. Y habiendo visto a mutantes como Apocalipsis, como a los Centinelas, que no son mutantes, como Jean Grey, como Charles, tú como espectador, si has visto un poquito de las pelis de X-Men, sabes hasta qué punto es peligroso un mutante desatado. Si ya encima, como dices tú, es un malvado que disfruta siendo malvado, y que es un mutante que además es parasitario, que el concepto de los parásitos siempre da mucho asco a nivel inconsciente, porque son criaturas que existen, los parásitos sí, suelen ser muy dañinas y es muy difícil librarte de ellas, y creo que la serie eso lo representa bien. Pues claro, da lo que se dice en España como mal yuyu, da muy mal yuyu. Yo sí que es verdad, señalando un posible defecto, pero había momentos en los que llevo demasiado como bailecito de Obreplaza, en muchos momentos de la serie que dije, a ver, lo he entendido, es un villano morboso, es un villano surrealista y además está la escena en la que se pone a bailar en las diversas salas de la mente de David, que ya fue, esos fueron los momentos que dije, a ver, ok, lo pillo, lo entiendo, Yo es que pero no me hace falta esa escena. Yo es que creo que es incluso una cosa que digan, porque es tan atractiva Aubrey Plaza que es una manera de decirte, es que mira este bailecito que te hago el villano. ¿Te gusta lo que ves? Sabes que es un monstruo, pero te gusta lo que ves, ¿eh? Para que veas lo que podría hacerte un bicho así. Es que podría hacerte amarle. Claro, sí, eso lo entiendo y está muy bien. Lo que pasa es que creo que hay demasiados momentos. Por ejemplo, me gusta mucho más cuando está Sid ahí al lado Por de ejemplo, David. ¿sabes qué es mucho más interesante? El hecho de que durante toda su vida de drogadicto hiciese que en lugar de ver a, ¿cómo lo llamaba? Bobby. Benny. En lugar de ver a Benny, un tío drogadicto que es de lo peor, cuyos comportamientos no serían tolerados, en lugar de eso ve a una chica monísima que, claro, es como, si estoy con esta chica tan mona que además, jiji, jaja, es una amiga con la que me lo paso súper bien, de repente no parece un problema tan grande si no es Benny, el tío mal rollero al que todo el mundo da asco. Me parece como mucho más inteligente eso, Claro, ese twist, porque durante mucho tiempo yo estaba como, durante los primeros episodios estaba como, ¿es Aubrey Plaza real? ¿O es Aubrey Plaza otra personalidad de Legión o una cosa así? Pero claro, luego tiene momentos en los que tocaba cosas físicas, e interaccionaba con la hermana y era como, es real. Pero hay algo de cómo están presentando el personaje de Lenny que es extraño. Yo creía que era real y que la mata cuando hace el cambio con Sith y desde entonces deja de ser real y pasa a ser una personalidad. Pero no, era el Shadow King desde el principio y ese twist me pareció bastante bueno. Un momento que me gusta también, que ejemplifica lo que hemos descrito antes de es una entidad que te manipula a nivel mental, es cuando está así, un poco gaga, David está súper gaga,
y se restriega por él y lo besa de forma muy morbosa y además recreándose en cómo eso le hace daño a Sid, pues por lo menos en ese momento lo pillo a la perfección. Pero bueno, diría que es que los bailes, porque luego hay otra escena en el primer capítulo de baile, es lo que ya digo, vale, hasta aquí llego. Cuando ya todo el mundo se pone a bailar tipo película de Bollywood, es ahí cuando ya digo, ese es mi nivel de credulidad y termina. Yo creo que o bien a Aubrey Plaza le debe gustar mucho bailar y mostrarlo, o bien a Noah Hawley también le debe como de gustar este hecho, porque en el primer episodio de la segunda temporada hay también una escena de baile bastante larga. Sí que veo también un poquito de amor platónico, por así decirlo, de Noah Hawley hacia Aubrey Plaza. La endiosa bastante, las cosas como son. Sí. Que estará justificado, pero sí, hay por ahí algo por parte del director, del cineasta, del creador de la serie. Pero vamos, también me gusta, hablando más del personaje de otra arista, cómo efectivamente te lo meten, como eso, otra tía que está en el psiquiátrico, que parece un secundario, que parece la colega del héroe y se convierte paulatinamente, pues, en coprotagonista de la historia. Y esa forma de transitar de extra a personaje principal, me parece que está muy bien llevado. Y luego ¿Dices además, Aubrey Plaza? claro, Aubrey Plaza empieza como la colega de David en el psiquiátrico, poco a poco va apareciendo más, llegamos momentos en los capítulos en los que tiene una aparición casi por escena y de cara al final está por todas partes. Es casi como si el parásito se fuese extendiendo por el cuerpo, entonces está muy bien logrado en ese sentido en cuanto a la frecuencia con la que va saliendo, que cada vez es mayor según avanza la serie. Luego también lo he dicho, el cómo cambia de estilos, empieza como una enferma mental, luego luego como psicóloga super mega arreglada, luego como la psicóloga desinhibida sin el pantalón, luego ya como ese medio cadáver con la ropa andrajosa, y termina con Oliver en la escena en la que está ahí como rollo turista, casi japonesa. Que de repente tiene un rollo mucho más retro. Es otra forma de verlo. Y eso también Que juega va muy a favor mucho del más con personaje. Oliver. A mí me ha desconcertado mucho como el rollo tan sesentero que tiene la serie. O sea, no... Hombre, no sobre todo Oliver. Oliver y más gente. O sea, la hermana de él sí. tiene un rollo, pelo como se dice en inglés, y unos crazy. vestiditos. No, sí, tienes razón, la hermana también. Y el Tonomi es que ese es un aspecto un poco más atemporal, pero también podría ser. No, y ahora que Yo lo veo dices, lo la que Sydney dice Edu. lleva de vez en cuando algún modelito como muy sesentero. Yo pienso que Tienes eso es razón. por la referencia que tiene al cine de David Lynch o al cine clásico. Creo que es una especie de intento de darte ese aspecto casi, pues casi onírico también. Es decir, tú en un sueño, el tiempo es irrelevante. Puedes soñar con una persona de cualquier época, de cualquier momento. Entonces creo que es tanto el cine del que bebe la serie y también ese deseo de meterte como una especie de espacio irreal. Y me gusta. Que eso vuelve a conectarlo con lo que hemos dicho de la estética, que es otro aspecto logrado. Y quería decir algo más. Pero si no me viene, como decía mi abuela, es que no era tan importante. Yo veo que esta serie tiene cierta inspiración también en Stranger Things. Lo El veo. momento del portal con las manos saliendo es súper Stranger Things, que Y es la como todo muy música. rojo. Y a veces hay un tema musical así como con sintetizador que parece la intro. Parecen Kyle Dixon y Michael Stein. Pero no, el compositor es Jeff Russo. No sé qué otros trabajos habrá hecho, pero me gusta su trabajo en esta serie bastante. Porque, ojo, hay una banda sonora original de la serie, pero luego hay muchas canciones de autores y de bandas que están además muy bien metidas. Porque recordáis que en Alien Earth criticamos un poquito las escenas de rock metidas al final. Aquí, en cambio, la música se integra muchísimo mejor en los episodios. Sí. Y luego también me recuerda esta serie, curiosamente, a Loki, la del UCM, porque es un poco el concepto de un personaje prisionero un poco desubicado, que sí es poderoso, pero en este entorno está totalmente vulnerable. Hay hasta una escena en la que están como en un comedor cuando ya ha creado el Rey Sombra ese psiquiátrico inventado en su mente. Y una escena con una serie de frigoríficos con tartas, que eso también lo veíamos en Loki. Y creo que Loki ha podido beber de esa serie perfectamente. No digo que sea una copia directa, pero creo que hay un poquito de inspiración. Y luego el desarrollo del personaje de Aubrey Plaza es muy similar al que tiene en Agatha. Igual empieza como personaje Sí. secundario, no sabes muy bien quién es, misterioso, empieza a cobrar importancia y resulta que es el personaje más importante. Entonces, noto. Y hace que Aubrey Plaza haya interpretado a dos personajes muy poderosos del universo de Marvel. También te digo, no es el único personaje que ha hecho varios personajes. Está por ahí. ¿Cómo se llama esta actriz que sale en Luke Cage? Ahora no me sale el nombre, pero sale en Luke Cage y luego sale en Civil War. Y luego la actriz que hizo de Minerva en Capitana Marvel luego aparece en Eternal, o sea que no es la primera. Ya hay algún que otro actor que dentro del UCM o dentro del universo Marvel ha hecho de varios personajes. Ya, pero estos son dos que, desde un punto de vista de impacto de poderes, el peso que se supone que tiene narrativamente en la trama, de cosas que han ocurrido en el mundo Marvel, ya no solo no tanto en el universo que nos han enseñado en las series y los cines, sino lo que son capaces de hacer en los cómics y en las múltiples historias que han existido, a ojos de los fans más puristas, Aubrey Plaza ha
cogido dos personajes que son muy fuertes y Sí, cierto. me llaman la atención. Porque claro, tú dices, me estás hablando de esas otras personas que han salido 2 veces, no sé qué personajes habrán hecho 2 veces, ¿sabes? Es decir... La de Luke Cage, Alfred Woodard. Sale Luke Cage, que hace de mafiosa, y luego en Civil War, en Capitán América Civil War, aparece al principio, que es una madre que le recrimina a Tony Stark la muerte de su hijo. Por ejemplo, ahí ha sido una misma actriz haciendo dos personajes distintos. Yo entiendo lo que has dicho de los Claro, poderes, pero quiero decirte que no es la primera actriz que hace de más de un personaje en lo que es la marca Marvel. Aunque también veo lo que claro, dices. pero compara 2 extras con 2 superpotencias villanas. Sí, 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 vuelvo a decir lo mismo si te he entendido. Pues vamos a buscar nuestro momento favorito de la serie y luego pasamos a por las notas. Es difícil, ¿eh? A uno le pilla con el carrito del helado cuando se hace esta pregunta. Ojo, es que esta serie es muy diferente dependiendo de los episodios. Yo creo que el momento en el que el Rey Sombra ataca a la División 3 es el mejor momento de la serie. Porque además yo me estaba sintiendo un poco indignado en plan de, ¿cómo? Ha atacado este y no nos lo van a enseñar, pero no, claro, te enseñan lo que averiguan los protagonistas. Y aún así consiguen que sea increíblemente chulo, pero también terrorífico. A mí me hizo mucho gracia el momento de cuando están todos como atrapados en esta ilusión de que vuelven a estar todos como en el psiquiátrico este y el Rey Oscuro con la forma esta de Lenny siendo una psicóloga o lo que sea, les va como diciéndoles cosas que son como ciertas suyas de... Pues, por ejemplo, al Ptolemy este es como de, me hablas mucho como de este recuerdo que tienes de tu madre o como que de repente cosas que nos han estado contando de este personaje o, por ejemplo, como que Melanie está como muy obsesionada con su marido y que lleva mucho tiempo fuera y tal. Como que de repente todas estas cosas que nos han estado contando los personajes son como algo que puede usar Contra ellos. de repente este personaje como para atraparles en esta ilusión de que están en un psiquiátrico y como que va enlazando como los diferentes personajes como con una frase diferente, como saltando de uno a otro, diciendo... Sí. Dice unas frases y dice, noto como que estás muy tenso. Y de repente es como que esa misma frase podía servir tanto como para decírselo en respuesta a uno o como para decírselo al siguiente. Y me parece que es una escena muy bien hecha y que al mismo tiempo como que dices, joder, qué situación tan siniestra y tan retorcida. A mí el momento en el que escapan del faro me flipó. Me pareció que ahí sí que se desplegaron muchos medios. Me gustó cómo estaba filmado, la cercanía de los personajes. Es igual todo muy fantasioso, como que no te queda claro quién es vulnerable a las balas y quién no. Tampoco queda del todo claro cómo escapan, porque atraviesan, rompen una ventana, pero luego atraviesan como una puerta. Y a mí ese momento en cuanto a espectáculo me sorprendió para bien. Obviamente estaría ahí muy cercano a la escena de las pizarras, también me gustó bastante, sobre todo por la imaginación de esa escena. Pero luego hay otra serie de momentitos que también rescataría perfectamente. Es una serie que, a ver, ¿recomendamos ver Legión o podemos recomendar ver Legión a cualquiera? No, hay que recomendarse a la gente muy tolerante con los productos más crípticos y que te obligan a estar un rato pensando en qué pueden significar las cosas. Porque si no te gusta eso, no puedes tragarte esta serie. Pero Es si eres una pena que tolerante... Paula no se la haya visto porque yo creo que le gustaría. Posiblemente. A ver, obviamente, esto es como todo. Hay cosas que la gente se niega a ver por el género, que si la ciencia ficción, que si la fantasía, que si el cine lento. Pero, claro, es que no todo pueden ser películas frenéticas y con mucho run run. A veces necesitas que el cine sea un poquito más... Eso, si es que esto es pretende cine surrealista, tipo El perro andaluz, en el que las imágenes te están haciendo todo el rato que te hagas preguntas. Entonces, hay que de vez en cuando probar con este tipo de series y de películas. Y ojo, lo digo yo que no es mi forma de hacer cine favorita. Pero, a ver, es que es otra forma de hacer cine. El cine no es una cosa que tenga que ser súper claro todo y súper narrativo. Y esto lo repetiremos según vayamos hablando de películas y series más complejas. La pregunta, después de decir todo esto, es: ¿qué nota, qué valoración le pondríais? A ver, me parece que podría ser un poco menos rara. ¿Coincido? Un toque, un toque. Porque me parece que en cierto sentido aprovecha lo rara que es para saltarse muchos temas de continuidad y de que el guión tenga sentido. Entonces, ¿sabes? Es como bien, pero podría haber tenido un pequeño pulido más. Pero quitando eso, me parece una serie bastante notable, como un 8, me parece. Bueno, yo lo que diré pues es que sí que me parece una serie interesante y recomendable si te gusta pues una temática
igual más que de superhéroes, una temática sobrenatural, porque no es una cosa de superhéroes en el mismo sentido que Los Vengadores o otras series de Marvel como Daredevil o... Es más como de cosas extrañas y situaciones que no terminan del todo de tener una buena explicación. Pero no es recomendable si precisamente que una serie tenga como un estilo como más raro y luego a veces esos saltos cronológicos que tiene pues hacen que sea un poco difícil de seguir a veces también. Y a veces la rareza de ciertas situaciones como que te hacen plantearte si algo es algo a lo que tienes que pensar que esto es relevante y tiene sentido, eso es otra cosa rara. Con tal de que la serie tenga como ese tono tan surrealista y onírico. Pues eso, si te gusta algo sobrenatural y con un toque como más extraño e inexplicable, te la recomiendo. Si no te gusta tanto eso, pues igual no. A ver, yo voy a decir que sí, la serie me ha gustado bastante. Me gusta lo única que es. Si decíamos que Logan era única, vamos, esta es todavía más única. Pero no. Aparte de lo que ha dicho Gonzalo, pienso que a veces es demasiado críptica, demasiado confusa, demasiado lentita. Insisto, aquí a lo mejor ya estoy rozando mucho la subjetividad, porque al final hay gente que llama muy bien lo de que las cosas sean lentas. Pero creo que todo tiene su grado, es como un plato de cocina. Tú puedes echar más sal o menos sal. Y llega un punto en el que te pasas y te cargas el plato. Para mí hay momentos, que no es todo el rato, generalmente cuando los capítulos llegan a la conclusión, sí que acabo muy satisfecho y eso se lo perdono. Pero le puedo poner máximo, es un ya lo habrás visto, es un notable alto. Si tú eres fan de Marvel, si tú eres un fan de las series raras, si eres un seguidor del trabajo de Noah Hawley, seguramente ya lo habrás visto, pero hasta ahí llegaría, no me parece sobresaliente. Y fíjate que tiene elementos sobresalientes y le falta un poquito de estructura. Yo creo que a Noah Hawley, si se dejase acompañar por alguien un poquito más racional y le ayudase un poco a colocar, orientar las historias, le vendría muy bien. Pero bueno, no deja de ser una serie notable. Es una forma de valorarla más allá de los números. Y creo que Eduardo lo ha dicho bien. Si toleras lo que te ofrece, vas a disfrutarla. Pues nada, mis queridos viajeros, gracias por escucharnos hasta este punto, gracias a mis amigos por acompañarme hasta esta parte tan desafiante del ciclo Marvel, porque claro, 2017 la gente se subió al carro de los superhéroes y hubo series por troche y moche. Ya iremos viendo qué podcast traemos, qué podcast no traemos. Es posible que algunas series como Runaways, The Gifted se tengan que esperar un poquito. Agentes de S.H.I.E.L.D. la iré comentando por mi cuenta. Pero vamos, que ya llegaremos a 2018 con otras películas del ciclo Marvel. Así que si quieres rememorar lo mejor del UCM, incluso si te lo estás viendo por primera vez y estás usando estas reseñas como referencia para tener con quién comentarlas, pues nada, Pelis con Amigos es tu canal. También encontrarás noticias de cine y reseñas de otras franquicias. Como recomendación final, te diría que si te gusta el tema de la escritura, te pases por mi canal de escritura, Sueño por una Crónica. Si da la casualidad que quieres aprender a dibujar, también tienes un canal de dibujo y puedes apoyar cualquiera de mis proyectos en Patreon. Todo esto está en la descripción. Incluso tengo el primer capítulo de un libro de fantasía que he escrito, Guía de Mundo, y también encontrarás el primero gratis en la descripción. Y eso es todo. ¿Queréis añadir algo, amigos? No. Nada, ya sabes, mi querido viajero, que si por lo que sea has tenido una vida un poco rara, con alucinaciones mentales, has visto chicas por ahí bailando, o voces que te hablan, a lo mejor es que eres un mutante. ¿Qué sé yo? Ahora es cuestión de que vayas a comprobarlo. A lo mejor es mutante, quién sabe. Hasta que lo descubras, que encontréis bendiciones en vuestra aventura. Dharma, Nimeldus. Adiós. Adiós.